Estamos de regreso, vamos de inmediato a conversar entonces con nuestro editor general Héctor Cosio. Ojo, no está manejando, pero ustedes saben cómo es el periodismo, así que lo pillamos en su auto, está estacionado, ¿sí? Por si acaso. ¿Cómo estás, Héctor? Sí, muy bien, Mirna. Efectivamente, estamos estacionados y bien estacionados, así que Me tampoco parece tengo riesgo ahí de que me vayan a sacar. exactamente. Ya, Héctor, vamos con lo que viene, lo que va a pasar en estos minutos, digamos, ¿no? Con el comienzo del proceso de remoción contra Ángela Vivanco. Bueno, sí, efectivamente, a partir de las 8:30, la ministra, la suspendida ministra, la doblemente suspendida ministra Vivian. Doblemente, ¿por qué? Porque ya está suspendida por el cuaderno de remoción que se abrió en su contra en la Corte Suprema y además, como sabemos también, fue suspendida ayer luego que fuera aprobada o fuera considerado admisible la acusación constitucional que pesa sobre ella y que fue vista ayer en la Cámara de Diputados. Sí, la ve difícil, estaba bien difícil la cosa. Originalmente, hagamos un poquito de historia, originalmente ella estaba, eh, le han presentado seis causales de remoción, y últimamente se le agregó una séptima causal de remoción, la que habla, yo creo que es bien compleja porque habla de actuaciones de ella en casos particulares, en caso Ujú. Cascada, caso Kodama, por ahí tuvo metido también el senador Girardi. Creo que las circunstancias, la verdad, que de lo que hoy día vamos a ver, va a haber, yo creo que una exposición muy profesional, me imagino, de parte del abogado que va a representarla con argumentos técnicos. Pero la decisión misma está tomada, es una decisión política. Yo creo que la situación de Ángela Vivanco, digamos, está cumpliéndose la formalidad de su salida del Poder Judicial, pero es un hecho. O sea, yo creo que es un hecho incontrarrestable el hecho de que hoy día no cambie la aguja cuando se exponga en una hora a los antecedentes. Claro, de Difícil. hecho, sí, Héctor, lo que pasa es que estábamos justamente conversando con la constitucionalista Carmen Luz Parra en el bloque Mm. anterior respecto de lo que pasó ayer en la Cámara de Sí, Diputadas y Diputados, ¿no es cierto? Con esta votación en paquete, el package este de sí. Ángela Vivanco slash Muñoz, Mm. Sergio Muñoz. Y ahí tú te das cuenta, por ejemplo, cómo el Partido Socialista vota en bloque en contra de esta acusación. Claro, obviamente, porque al votar en contra se caen las dos votaciones, ¿no es cierto? Y eso explica, por ejemplo, por qué Carol Cariola, que además es la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, vota a favor de la acusación. Porque así se armó este paquete, ¿no es cierto? Como paquete, quiero decir. Entonces, lo que ocurre es que, claro, como en paralelo, Ángela Vivanco está enfrentando esta remoción en la Corte Suprema, si tú votas en contra, no sé, a ver, logras que al menos en lo que corresponde a la Corte Suprema, bueno, el proceso siga avanzando, que es una cuestión súper torcida en todo caso lo que ha pasado en la Cámara de Diputadas y Sí, Diputados. Yo sí, diría que sí. Héctor, cualquier, digamos, persona seria del mundo constitucionalista, sea de derecha, de izquierda, te va a decir que eso no tiene presentación, lo que pasó en la Cámara ayer. Sí, efectivamente, y luego escuchamos también en las entrevistas que hiciste estos últimos días con Jorge Correa Sutil y otros, que esto estamos hablando de una aberración, de una, incluso ha sido catalogado hasta de un acto político inmoral. Pero independiente de esas cosas, de esos hechos que son es lo que se puede opinar ex ante, la situación de ayer efectivamente es más que una viveza política. Aquí hay ganancia redonda de la derecha de lo que pasó ayer. El hecho de haber presentado esta acusación constitucional en paquete obligaba digamos, a las fuerzas políticas del oficialismo los pusieron en una encerrona, Claro. en una calle sin salida. Porque, claro, si tú, al no poder separarlas y al intentar, porque evidentemente los casos son muy distintos, podría haber sido un error o incluso un reproche ético importante de parte del ministro Muñoz al transferir la información que pudo haber sido usada, digamos, de manera privilegiada por su hija para unos negocios particulares. En ningún modo es equiparable a los hechos que se le acusa a Ángela Vivanco, donde a ella se le acusa ejercer, digamos, privilegiar o favorecer algunos intervenientes en específico con actuaciones de ella, además de otras causas que están reñidas, digamos, ya más que con la ética también, incluso algunas podrían ser categorizadas su minuto también de infracciones graves, incluso hasta de delito. Pero
Lo que ayer lo que vimos fue una jugada política en donde el oficialismo quedó entre medio y si intentaba o si buscaba efectivamente votar como lo hizo el Partido Socialista en contra de la admisibilidad para hacer caer digamos, para favorecer a Muñoz, caía también la Ángela Vivanco. Entonces, Claro, la situación era bastante. Por eso que vimos esta votación así, claro, por eso que vimos a sí. Carol Cariola apoyando esto, porque estuviste en un entrecejo, te dejaron en un callejón sin salida, y de ese punto de vista, la derecha, en términos políticos, y también esto también trata de astucia, fue, Mm. digamos, usó un artilugio que logró encerrar completamente al oficialismo y fue el resultado que vimos ayer. Ahora, creo que los ojos tienen que estar puestos en el Senado. En el Senado la situación incluso es más compleja que en la Cámara, porque en el Senado la oposición tiene mayoría. Mm. Y la oposición ya dio por muerta a Ángela Vivanco. Esa era la diferencia. Habían dos jueces, uno que estaba muerto por todos los frentes políticos, y había uno, digamos, que existía una parte importante del oficialismo que intentaba proteger, porque se trata de un juez es emblemático. Podrá ser un juez complejo, pero es un juez, digamos, para el oficialismo emblemático. Recordemos que él estuvo detrás de la condena también de Tucapel Jiménez, por el crimen de Tucapel Jiménez, es decir, y tiene una escuela también al interior de la tercera sala, con Mm. fallos en donde ha puesto bien, ha delineado hasta dónde las empresas pueden llegar en términos también de contaminación. Es decir, es un juez que ha sido incómodo para cierto sector de la derecha económica, particularmente durante muchos años. Y ahora le va a tocar pasar en el Senado. Y en el Senado basta con, si no mal no me equivoco en los cálculos, bastarían con dos votos que no estén dentro de la oposición, que estén fuera de la oposición, para que la acusación constitucional sea aprobada en ambos casos, aun cuando se van a ver por separado, porque en el Senado se van a ver por separado. ¿Ya? Ya. Y cada uno de ellos se enfrenta a dos cargos. Basta que un cargo por cada uno de ellos se apruebe para que se considere aprobada la acusación constitucional y salgan del Poder Judicial. En ese evento, en el evento del juez Muñoz, faltarían dos votos, ¿sí? Entonces, ¿dónde van a caer esos ojos? Van a estar en demócratas. Yo creo que hoy día Jimena Rincón y Matías Walker tienen el control sobre el destino del juez Muñoz. Eh, no sé, la verdad, cuál va a ser la decisión. Sabemos que desde hace un tiempo a esta parte, Demócratas más bien es una centro derecha que un centro político clásico o una centro izquierda, como insiste llamarse algunas veces también Matías Walker. En muchas de las votaciones están más bien en la centro derecha, pero hay que ver cuál va a ser su valoración respecto de la participación del juez Muñoz. Pero es una situación muy, muy, muy compleja y se ve Ya. muy difícil. Fíjate, lo interesante es lo que acabas de escribir, me parece súper importante que pongas ahí el acento. O sea, está en las manos de Jimena Rincón y de Matías Walker el destino de un juez cuyos fallos, tal como tú dices, han sido objeto de una profunda crítica, incluso, imagínate tú, digo, por la derecha económica, Mm. pero incluso el propio Jorge Correa Sutil decía, su defensor, no me gustan sus fallos, pero aquí no estamos votando por sus fallos. Porque si fuera por eso, imagínate tú, tendríamos que entonces la Cámara o sea, el Senado y el Congreso tendría que ser, ¿no es cierto?, el juez que va a determinar con dedito para arriba, dedito para abajo, qué magistrado o magistrada sigue en el Poder Judicial porque no me gustan sus fallos. Eso es súper delicado. O sea, aquí evidentemente que lo que tiene que pesar es, ¿tiene realmente argumentos la acusación de una persona que forma parte de una inmobiliaria que no ha querido declarar ante el Congreso, tampoco ante la Corte Suprema, solo declaró en un oficio, quiero decir, en un documento, digamos, en notaría respecto de algo que habría ocurrido, ¿no? Que es que la jueza Graciel Muñoz, hija de Sergio Muñoz, se desiste de una compra-venta porque su padre le habría señalado que un fallo que todavía no se conocía, ¿no es cierto? Que por supuesto que si eso es así es gravísimo, ¿no es cierto? Ella había tenido información privilegiada gracias a que su padre, Corte Suprema, le había dado a conocer esa información. Cuestión que niega absolutamente el juez Muñoz, algo que nunca ha ocurrido, que nunca ocurrió, dice él, pero bueno.
Esa es la situación. De eso se tienen que basar, en eso se tienen que basar los senadores, ¿no? Entonces, tú dirías que la situación es incierta para Muñoz. Mira, yo pienso que es incierta y compleja. Pongo la incertidumbre porque creo que en su minuto Matías Walker va a reflexionar sobre si los argumentos que se plantean en la acusación constitucional son realmente sólidos como para poder sacar al ministro de la Corte. Es un ministro joven para la Corte Suprema que le queda todavía mucho tiempo y muchos años, y es un ministro además que ha creado escuela al interior. La tercera sala no solo es su presidente, tiene, tiene una raigambre importante. Voy a hacer un poquito de memoria, tal vez aquí se muestra, digamos, el paso de los años, pero yo recuerdo claramente, yo estaba trabajando Mm, en ese momento en el diario La Tercera, y cubría ¿ya? precisamente tribunales, cuando el ministro Sergio Muñoz deja la Corte de Apelaciones y es nombrado ministro de la Corte Suprema. El pasillo de tribunales se llenó de funcionarios en los pisos superiores y el aplauso fue cerrado. Era como casi Mm, una ovación que estaban haciendo. Con el paso del tiempo, ese carisma y ese cariño que en ese momento se tenía a favor del ministro Muñoz fue claro. cambiando. Claro, él tiene Mm. una personalidad bastante especial y fue generando, como es natural, apoyos y también y gente Y que enemigo. se... Claro, y enemigos. Ahora, Claro. de todas maneras, eso te configura una imagen de un juez que tiene no solo poder, tiene también arrastre al interior entre los pares. Entonces, es una situación bastante compleja que hoy día, y en eso yo creo que está la incertidumbre. Va a tener que evaluarse de parte de estos senadores en particular, eh, porque el destino lo tienen en sus manos. Eh, Ahora, esto es política, eh, y la política, la verdad, sabemos que muy pocas veces se ciñe a los hechos, ¿no? Hay una decisión política eh, que, digamos que se tiene tomada y que de alguna manera también tiende a los empates y a los equilibrios. Aquí ya partiste un juego, partiste una campaña, partiste un partido en donde ya perdiste el primer tiempo, ¿no? Y lo perdiste feo, que es en la Corte de perdón, en la Cámara de Diputados. Y ahora, como decía, como la oposición es mayoría y solo basta dos votos, la incertidumbre, a mi juicio, se carga, digamos, hacia un destino complejo, un destino nefasto, yo creo que para el ministro Muñoz. Distinta situación, y vuelvo a reiterar eso, es que es la jueza Vivanco. La jueza Vivanco, ella políticamente y judicialmente y académicamente, está, figurativamente hablo, está muerta. Ay, Sí, bueno, exacto, o sea, es muy difícil que la ministra Vivanco, pues, o sea, ya no zafó ni respecto, como dices tú, de la acusación, es decir, del cuaderno de remoción, ella lo sabe, esto es, la defensa va a tener una hora para plantear los descargos, pero está claro que esta decisión ya está tomada de parte de la Corte Suprema y lo propio respecto del Congreso. Entonces, si se va Vivanco, se va Muñoz también, aun cuando, como dices tú, probablemente las consideraciones son muy distintas, pero vuelvo a decir, si es que efectivamente lo de Muñoz es cierto, es grave, obviamente que es sí, grave, claro. ¿no? Pero por Pero claro, supuesto, es grave, pero se puede equiparar respecto de las actuaciones de Ivanko. Yo creo que ahí está la, ya, la- ahí está porque es que lo de Vivanco es de un que es nivel, o sea, inadmisible. es de una profundidad, o sea, Sí, es de un inadmisible. nivel de alcance que traspasa todas las fronteras posibles, porque no es solo un tema, son varios temas que fueron los que justamente describíamos. Y lo último, antes de Y pasar a otro tema, sí, y hay una sí, consideración política al interior también de la dime, Corte, de la Corte Suprema, porque no se trata solo de echar, de remover a un par por claro, circunstancias específicas. Hay que dar una muestra de también, digamos, de que la institución está por sobre claro. digamos, sus integrantes. Y en este caso, el Poder Judicial está pasando por un momento muy complejo. Y esto, aunque no se quiera, se llegan siempre a circunstancias donde todo esto es como un circo romano. Se necesita que alguien caiga, que una cabeza ruede para poder reinstalar los cimientos de una institución. O sea, la Corte Suprema está obligada a dar esa señal. Por eso que
no solo hay consideraciones específicas, sino que hay una consideración política que necesariamente tiene que dar una señal. Sí, y no olvidemos que todo esto ocurre a pocos días de las elecciones municipales, ¿no? Y por lo tanto, lo que tú dices, un Congreso que quiere aparecer, ¿no es cierto?, haciendo la pega, mal o bien, en fin, pero en definitiva dando señales probablemente en clave electoral. Vamos a lo ¿Cierto? último que se Sí, supo, Héctor, que tiene que sí. ver con esta recuperación de memoria, como se ha dicho. Mira, déjame darte del fiscal nacional, Mm, déjame contarles a nuestros, mm, digamos, auditores y cibernautas espectadores, digo, que el fiscal nacional ayer dio varias entrevistas, no, no dio varias, dio dos entrevistas dos, radiales, una de 13 Radio, otra a la cooperativa. sí. Y en esas dos entrevistas, digamos, pero particularmente la de T13 Radio, o sea, se comentó en redes sociales porque termina de manera muy abrupta. Claro, ahí vienen las teorías conspirativas, si le dijeron a Iván Valenzuela o no que tenía que cortar. Claro, otros periodistas me decían, oye, pero ¿cómo no insistió? ¿Cómo? Pues si estaba entrando justamente en un tema muy, muy poderoso, ¿no? Que es cuando él reconoce que no solo se reúne con él después de haber sido elegido fiscal nacional para, comillas, limar asperezas, sino también cuando el propio Muñoz, perdón, Hermosilla le pide que a ver si puede haber un juicio abreviado con Héctor Muñoz, exdirector de la PDI, que está formalizado por corrupción y que era su defendido. ¿Cómo viste lo que pasó ahí con esta arremetida, más portada de la segunda, por supuesto? Yo creo que son varias cosas las que hay que tener en consideración. La primera, y lo habíamos conversado también con colegas y nosotros también, el clima que se está viviendo en el Ministerio Público en los últimos meses, para nada, para nada. Es un clima propicio, digamos, para poder investigar de manera imparcial y además, digamos, con celo. Hoy día hay situaciones que se viven al interior del Ministerio Público que lo tienen en una situación de alta tensión. La primera pregunta que nos resulta a todos obvia es por qué habla ahora el, el, el fiscal nacional Ángel Valencia. ¿Qué es lo que lo motiva en una entrevista que él mismo solicita? Eh, Hay que transparentar ciertas cosas. Yo trabajé en la fiscalía también un tiempo. Ya, Eh, Tuve cargo de comunicaciones en la fiscalía hace ya más de 10 años. Y no hay nunca, nunca una entrevista que un fiscal nacional dé a un medio de comunicación sin que ésta esté plauteada de principio a fin, no al periodista, sino al interior de la fiscalía, saber cuáles son las cosas que se van a decir, por qué se va a decir, incluso se hace un entrenamiento con el fiscal antes de exponerse a una entrevista de televisión. Por lo tanto, aquí no estamos hablando en ningún caso de algo que salió así sin pensar, no. Aquí se decidió dar estas entrevistas, se decidió dar estas dos entrevistas a estos dos medios para enviar un mensaje. Y ahí es donde empiezan las confusiones, porque ¿qué es lo que motiva al fiscal revelar esta situación y mostrar tal vez una falta de transparencia o una contradicción? Porque él ha insistido mucho en sus primeras versiones, antes de esta entrevista, de esta doble entrevista, que él nunca tuvo contactos con el abogado Hermosilla vía mensajería electrónica. Pero me parece a mí que es como una pillería, ser tan tajante y decir, cierto, yo no he tenido ningún contacto con él por chat. Ya, de acuerdo, pero tuviste un contacto personal. O sea, cuando en sus comienzos Valencia negaba haberse contactado con él y al decir que no había tenido un contacto por mensajería electrónica, uno siente o uno piensa, uno reflexiona que se refiere a todo tipo de contacto, pero no, había aquí una pequeña diferencia que yo creo que el fiscal nacional no puede permitirse mostrar ese grado de ambigüedad, no puede separar, no puede decir, ah, no, pero es que yo no me equivoqué, yo no he dicho ninguna mentira, efectivamente no tengo mensajerías con él, pero se juntó, te juntaste con él personalmente, te fuiste a tomar un cafecito con él, y con Chadwick, en donde además hablaron y te solicitaron intervenir y tomar decisiones en una causa penal vigente. Ese mero hecho, ese mero hecho que haya sucedido, resulta, yo creo que a muchos observadores, que también es inadmisible. O sea, ya eres fiscal nacional, vienes efectivamente de una confrontación brutal en la fiscalía para acceder a cargos de importancia, tanto de fiscales regionales como fiscales nacionales.
efectivamente se produce una guerra muy sucia. Hay declaraciones, hay información que se filtra, se divide en bandos, se conversan se prometen cosas. La verdad es que es una situación con mucha basura, basurilla entre medio cuando se eligen estos cargos. Pero que el fiscal, ya en pleno, digamos, digamos, con la designación de fiscal nacional, haya decidido juntarse para tocar un tema como te digo, del barro que se produce en el concurso, y que en esa oportunidad haya sido aprovechado por Hermosilla para plantearle situaciones con respecto al ex director general de la Policía de Investigaciones, es inadmisible. Pero además, y ahí viene la segunda consulta, ¿por qué habla? ¿Por qué lo revela ahora? ¿Por qué no fue transparente desde un comienzo? ¿Por qué cuando esto abrió, el fiscal nacional dijo, a ver, yo voy a transparentar, tengo correos electrónicos con él y me junté con él? No, pasan meses, el fiscal está afuera, entre medio a la fiscal Lorena Parra también la están presionando para que se inhabilite, porque digámoslo, también no fue completamente verdad todo lo que dijo. En un momento dijo que tenía ciertas mensajerías con él, pero que no le había pedido favores, después se sale que sí. Con esto no quiero decir que en la Fiscalía Regional Oriente y la fiscal Lorena Parra no esté haciendo un trabajo muy bueno. De hecho, está haciendo un trabajo muy bueno. Aquí los fiscales más importantes en esta causa, y no perdamos de vista esto, es el fiscal Orellana, es el fiscal Sepúlveda y es el fiscal Araya, que son los que están llevando la investigación. Lo que uno está viendo acá en todas estas circunstancias es que se están moviendo los cimientos de esta investigación. Si esos fiscales salen, lo que podamos a ver seguramente es que esta causa va a ser repartida en distintos lugares del país, en distintos fiscales, y eso va a ser asimilable a lo que pasó con el caso Suquinich, con el caso Corpesca y cómo terminó también el caso Penta. Vamos a estar en presencia seguramente de una operación, ¿no? Para blanquear, para poder darle impunidad a una causa como esa. La manera de sacar a estos fiscales, no puedes sacarlos directamente, es inhabilitando a su jefa. Tú sacas a su jefa y dejas a merced a los fiscales, y probablemente ahí el fiscal nacional tiene que tomar una decisión. Y si ese fiscal nacional además está cuestionado, tienes una situación muy compleja y que lamentablemente afecta a una de las causas más importantes que está llevando hoy día el Ministerio Público, y que tiene que ver con la fe pública, porque estamos hablando de abogados que no solamente cometieron delitos, sino que traicionaron la fe pública. Estás hablando de relaciones también de nombramiento, donde se pone en cuestión también la fe pública. Es eso, Mirna, lo que está al final. Ya. Y es eso lo delicado de todo esto. Entonces, cuando empiezan a aparecer cosas como esta, que se contradice el fiscal nacional, que no revela que se juntó con él, que no sé qué tipo de presiones pudo haber existido para que el fiscal nacional decidiera hablar ahora, tal vez pienso ahora, tal vez la defensa de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, me dijo, Mm. vamos a hacer, no sé, vamos a mostrar, digamos, que efectivamente tú tuviste una reunión con él, y él, para anticiparse a eso, lo reveló, vaya a saber uno. Pero la verdad es que nada de esto resulta ser sano para la institucionalidad, y parece que estamos enfrente de una arremetida muy dura para poder debilitar la investigación que está llevando la Fiscalía Oriente. Ya, pues Héctor, te agradezco muchísimo, una mirada muy importante también. Vamos a estar muy atentos también a lo que va a pasar en estas horas en la Corte Suprema. Que te vaya súper bien, pues, que tengas buen Que esté día. muy bien. Chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Puntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.